Estrésese menos y viva más. ¿Cómo la terapia de aceptación y compromiso puede ayudarle a vivir una vida más productiva y equilibrada? Autor, Richard Blona. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Nuestros pensamientos afectan al modo en que nuestro cerebro procesa el estrés, para bien o para mal. Estrésese menos y viva más presenta un programa basado en la terapia de aceptación y compromiso que puede ayudar a tu cerebro a reaccionar de forma diferente ante el estrés. Gracias a las técnicas de aceptación y mindfulness que aquí se presentan, podrás aclarar tu confusión mental, aumentar tu concentración, vivir con plena atención el momento presente y canalizar tu energía hacia lo que realmente te importa. En su larga trayectoria profesional ha integrado los principios y prácticas de la terapia de aceptación y compromiso en su trabajo como profesor, formador y consejero. ¿Qué es el estrés? Si pide usted a 10 personas que le definan el estrés, lo más probable es que cada una de ellas le dé una definición diferente de él. Un enfoque holístico. El adjetivo, holístico, está tomado de la medicina holística, una perspectiva polifacética de la salud. La salud puede ser el mejor aliado que tenga usted en sus esfuerzos por gestionar su estrés. Su salud puede proporcionarle la energía y el apoyo necesarios para evaluar, entender, aceptar y enfrentarse a situaciones estresantes. Si ésta venía estando aquejada desde hace ya mucho tiempo por una enfermedad terminal y soportando terribles sufrimientos, es probable que viese usted su muerte de una forma muy distinta a como lo haría de haber ella fallecido de pronto mientras dormía sin motivo aparente, o de forma violenta mientras era víctima de un atraco. En resumen, ni siquiera la muerte de una persona a la que amamos, la más estresante, a juicio de Holmes y Rae, de todas las situaciones posibles, constituye un factor universal de estrés para todas las personas y en toda circunstancia. La respuesta de desafío. El desafío es una respuesta que moviliza energía y está acompañada por emociones positivas. El desafío moviliza energía del mismo modo en que hace lo propio la respuesta de estrés durante la huida o la lucha. Sin embargo, a diferencia de la respuesta al estrés, la respuesta de desafío tiene una vida corta y no se convierte en resistencia. El papel del espacio y del tiempo. No quisiera dejar de decir una última palabra sobre la naturaleza de toda transacción holística. El que usted considere o no un factor potencial de estrés como una amenaza, es algo que estará siempre influido por el momento y el lugar en que se vea expuesto a su acción y por su estado de salud general en ese instante. La próxima vez que se vea expuesto a la acción de ese mismo factor, su valoración de él será distinta. Esa información la utilizó para marcarse unas metas y hacer todo lo que estaba en su mano para prepararse mejor con vistas al examen. ¿Qué es la terapia de aceptación y compromiso? La terapia de aceptación y compromiso es una forma de psicoterapia basada en la terapia cognitiva conductual y la terapia de marcos relacionales. No es necesario, sin embargo, que conozca usted las demás terapias en que se fundamenta la ACT para poder hacer uso de esta al relacionarse con su estrés. El componente de compromiso de la ACT. El componente de compromiso de la ACT está ahí para ayudarle a comprometerse con una línea de acción que sea coherente con sus valores y objetivos. El aprendizaje del estrés. Stephen Hayes y sus colaboradores de la Universidad de Nevada en Reno descubrieron que, cuando usted aprende una cosa, la aprende en relación con otras cosas específicas de ese momento y lugar. Lo que esto significa es que el contexto de su aprendizaje reviste tanta importancia como su contenido. Las ideas, emociones y conducta, por ejemplo, que alimenta usted actualmente a propósito de un factor potencial de estrés, guardan relación con los marcos originales de referencia de aquellas dentro de los cuales trabó usted por primera vez conocimiento en el pasado con dicho factor. El modo en que reacciona usted a ese factor potencial de estrés actual puede estar influido en su totalidad por la capacidad que tiene su cerebro para hacer uso de información originada en ese marco inicial de referencia. El apego al yo conceptualizado. Steve Hayes se sirve de la expresión yo conceptualizado para referirse a aquello en lo que piensa la mayor parte de las personas cuando se les pide que se describan a sí mismas.
En otras palabras, usted es el global de todas las cosas contenidas dentro de usted. Su mente suele adscribir etiquetas a fragmentos de su yo conceptualizado, y crea estereotipos o atajos con los que entender y explicar quién es usted realmente. Imagínese, por ejemplo, que tiempo atrás acudió usted a la consulta de un psiquiatra, quien le diagnosticó que sufría de fobia social. Fusión cognitiva. Cuando afirma ser un fóbico social, o se identifica con cualquier otra descripción negativa de sí mismo, convirtiéndose así en el problema, se fusiona usted con esa dimensión de su yo conceptualizado. La pizarra. Para poder realizar este ejercicio necesitará una pizarra o un cuaderno de hojas grandes y algunos rotuladores a color. ¿Qué aspecto ofrecen ahora todas esas ideas? Retrocediendo y observando sus pensamientos inútiles a distancia, pasa usted a tener otra perspectiva de ellos. Dominancia de guiones y aprendizajes obsoletos. Traiga otra vez a su memoria el ejemplo en el que le pedía que se imaginara que evitaba usted toda ocasión de hablar en público a cuenta de una mala experiencia que había tenido en el instituto. Es un ejemplo perfecto del modo en que guiones obsoletos y experiencias previas insisten en seguir dirigiendo nuestro actual comportamiento. Más arriba le decía que los guiones personales se parecen a escenas en la obra que es su vida. Evitación de experiencias. La vida estará llena de posibilidades con solo que se permita a sí mismo aprovecharlas. Evitando experiencias se bloquea usted porque este tipo de conducta corre exactamente en la dirección contraria. Instrucciones. Subida en secciones y encabece con estas categorías diversas láminas de papel para álbumes. Falta de claridad en relación con los valores. Un valor es una combinación de un concepto, un sistema de creencias y un patrón de conducta por los que siente usted la máxima veneración. A diferencia de las ideas o las creencias, bastante más elásticas y siempre sujetas a que se introduzcan cambios en ellas a tenor de haberse hecho acopio de información y evidencias empíricas nuevas, sus valores son mucho más difíciles de modificar. Inacción, impulsividad y rigidez. Inacción, impulsividad y rigidez guardan una estrecha relación con los otros 5 componentes de la falta de flexibilidad psicológica. Su relación es especialmente estrecha con la falta de valores claros. La disposición a pasar a la acción. La ACT incluye un entrenamiento de la voluntad diseñado para ayudarle a romper con la inercia, la rigidez y la renuencia a actuar de conformidad con sus valores. Con el fin de que pueda usted cumplir sus objetivos y vivir una vida coherente con sus valores, es esencial que esté dispuesto a pasar a la acción. ¿Por qué no puede usted controlar ni eliminar el 100% de su estrés? Por desgracia, no puede usted eliminar el 100% de su estrés porque este es parte inseparable de la vida. Es posible que pueda suprimir una o un par de fuentes de estrés, pero muy pronto descubrirá que nuevas fuentes de estrés vienen enseguida a reemplazarlas. Verá que algunos de sus jugadores están menos motivados y tienen menos aptitudes e interés que otros. Tendrá que aceptar que algunos partidos se cancelen debido a las inclemencias atmosféricas, por no poder usted poner sobre el terreno de juego el número necesario de jugadores, por coincidir aquellos con las vacaciones y por un sinfín de otros motivos. Igualmente, tendrá que aceptar que el fútbol es un juego, y que como en todos los juegos hay en el íncito un porcentaje nada despreciable de buena y mala suerte, las capacidades con que cree contar para enfrentarse a él. La trampa de que los pensamientos son la realidad. En La trampa de la felicidad, Ross Harris describe los mitos mentales de ordinario relacionados con el estrés. La trampa de que los pensamientos son la verdad. La trampa de que los pensamientos son la verdad se basa en la creencia de que, por el mero hecho de que usted piense en una cosa, sus pensamientos estarían en lo cierto sobre ella. La trampa de que todos los pensamientos son igual de importantes. La trampa de que todos los pensamientos son igual de importantes confiere la misma trascendencia a todo lo que usted piensa. Como hasta aquí ha podido comprobar, buena parte de sus ideas se limitan a no representar nada más que opiniones, juicios o valoraciones que usted sostiene a propósito de ciertas cosas. La trampa de que los pensamientos son órdenes. La trampa de que los pensamientos son órdenes gira en torno a la creencia de que, por el mero hecho de haber pensado usted una cosa, tendría que actuar en consecuencia. La trampa de que los pensamientos son amenazas. Mi trampa favorita es la de que los pensamientos son amenazas. La trampa de los pensamientos y guiones pretéritos y obsoletos.
Como he señalado ya en el capítulo precedente, todo el mundo acarrea consigo ideas y guiones personales obsoletos sobre sí mismo. La trampa de que las escenas de terror son reales. Anteriormente he mencionado ya cómo se refería Ross Harris a las imágenes mentales estresantes o atemorizadoras como escenas de terror. La trampa de la permanencia. Martin Seligman, uno de los pioneros de la psicología positiva, cree que cada uno de nosotros dispone de lo que él mismo bautiza como un estilo explicativo, relacionado con el modo en que percibimos los factores potenciales de estrés. Aunque va a costar mucho superarlo, pasará, este asunto me tiene realmente alterado, pero en un par de días lo veré de otro color. La trampa de la generalización. La segunda, P, de Seligman, la generalización, hace referencia al alcance del influjo ejercido por un factor o situación estresantes. La trampa de la personalización. La última de las P's de Seligman, la personalización, guarda relación con la interpretación, externa o interna, por la que se inclina usted a la hora de responsabilizarse de su estrés. Intensidad del factor, 9. Amenaza, perjuicio o pérdida asociadas con él, odio. Las aglomeraciones, son perfectamente capaces de producirme un ataque de pánico. Distanciándose de 10 trampas mentales y emocionales comunes. Con las trampas mentales y emocionales y con otros pensamientos y emociones dolorosos nuestra lucha será siempre en vano. Viendo el tren pasar. Imagínese que, volviendo a casa del trabajo, fuese usted a dar con un paso a nivel ferroviario situado a unos pocos kilómetros de su hogar. En el momento en que está llegando a él, las luces se encienden, las señales acústicas empiezan a sonar, y una barrera desciende avisándole de que se aproxima un tren que supone un inminente peligro. Usted se detiene y aguarda a que el tren aparezca. En cuestión de segundos, empieza a desfilar ante usted un tren de mercancías. Macroambientes y microambientes. Dentro de su entorno físico pueden distinguirse dos dimensiones diferentes, su microambiente y su macroambiente. Su microambiente comprende los objetos y personas de su entorno más inmediato con los que interactúa usted todos los días. Incluye su escuela, hogar, puesto de trabajo, barrio, familia, amigos y compañeros. Su conducta, actuar conforme a los propios valores. La segunda cosa que puede usted controlar en relación con su estrés es su conducta. A los partidarios de la ACT les gusta referirse a la conducta en términos de acción evaluada, es decir, como una conducta con la que, siguiéndola, actúa usted en armonía con sus valores o lleva a cabo lo que tiene que hacer a fin de alcanzar sus objetivos. Valores y estrés. Sus valores son un reflejo de su personalidad y sin ellos sería imposible definir quién es usted como persona. Selección y clasificación de los valores. Durante la segunda fase del proceso, clasifica usted sus valores en una escala que va desde el más importante al menos importante de ellos. Afirmación pública de los valores. No se apure, no tiene que subirse literalmente a una tribuna y proclamar sus valores a los cuatro vientos. Actuación de conformidad con los valores. El cuarto y último paso del proceso de clarificación de valores implica que pase usted a la acción. Categorización de los valores. Hay muy diferentes formas de clasificar los valores en categorías. Relaciones familiares. Al evaluar esta categoría, puede usted definir la palabra familia del modo que quiera. Salud. La salud puede definirse de múltiples maneras. Espiritualidad. Su espiritualidad gira en torno al hecho de sentirse usted unido a algo que lo trasciende. Aprendizaje. Esta categoría guarda relación con las vías tanto formales como informales por las que adquiere usted conocimientos, información y habilidades nuevas. Entorno. Su entorno es el contexto físico en el que se desarrolla el resto de sus actividades. Definición de metas realistas. En la ACT sus valores y los objetivos que usted se marca guardan una estrechísima relación entre ellos. Que se fije usted unas metas claras y asequibles es algo que puede resultarle de inestimable ayuda para gestionar su estrés. Pensamientos. Soy el miembro más joven e irresponsable de la familia, y todavía estoy soltera. Nadie me toma en serio. Hacer saber a mis padres y a mi hermana que mantenerme en contacto con ellos es importante para mí. Antes de que termine la semana, llamaré a mi hermana y le diré que es importante para mí que pase a desempeñar un mayor papel en mi vida. Una perspectiva ACT de los valores.
Ahora que tiene más claros sus valores, puede ver en qué sentido representan lo que más importante es para usted y en qué sentido definen quién es usted como persona. También tiene una idea más clara de los motivos por los que los conflictos entre valores resulten tan estresantes. Cuando una persona o una situación amenazan algo que valora, es como si todo su ser estuviera siendo amenazado y no solamente esa parte de usted que está conectada con el valor. Mientras que sus valores permiten penetrar con la mirada en su alma y en la persona que es usted realmente, cada uno de esos valores no es más que una pequeña parte de usted, la persona en su conjunto. Aunque tal cosa pueda parecer una contradicción, lo que quiero decir es que es usted más grande que un simple valor, pero también más grande que la suma global de todo lo que valora. La fusión con los valores propios. En ocasiones, cuando se queda paralizado en una cuestión relacionada con valores, ello obedece a que se ha identificado usted con un valor que ha dejado de funcionar en su caso o que está siendo causa de un conflicto. La pizarra de valores. El valor que subyace a su actual conflicto de valores con la mayor precisión posible. Asimismo, a propósito de mi conflicto de valores, mi mente me está diciendo estas cosas, y luego, utilizando una pizarra, una hoja grande o un folio, ponga por escrito todo lo que su mente le diga en relación con dicho conflicto. Vivir una vida animada por un propósito. Sentirse a gusto con quien es usted realmente como persona y vivir en armonía con este hecho es una de las cosas por las que se distingue el bienestar mental de alto nivel. Estoy trabajando en un CD con el que poder presentarme a American Idol el próximo año. Otros tienen propósitos más altruistas y responden en términos como estos. Quiero devolverle a mi comunidad algo de lo que ella me ha dado, quiero trabajar en la preservación del medio ambiente, o, me gustaría poner fin al conflicto de Oriente Medio. Una última palabra sobre el propósito. En La trampa de la felicidad, Ross Harris nos advierte del peligro que corremos de quedar bloqueados si nuestro propósito básico en la vida es evitar sufrimiento e insatisfacciones. Uso de criterios cotidianos para descubrir cuál es su propósito en la vida. Una buena forma de descubrir cuál es su propósito en la vida consiste en que se pregunte por lo que en su caso significa que haya tenido usted un buen día o un día sin estrés. Viviría en. Sus criterios vitales cotidianos muestran de qué modo preferiría emplear su tiempo basándose en las cosas a las que concede auténtico valor en la vida. Levando anclas. Imagínese que está preparándose para hacer un viaje en un crucero. Coja cada uno de esos pensamientos, guiones, escenas y emociones y métalos en un gran baúl de viaje. Usted ya no los necesitará, pero ellos seguirán acompañándolo en su singladura. Haga con ellos un solo montón, pero tómese su tiempo para examinarlos en detalle. Envuelva cada uno de ellos en papel de periódico y deposítelos con cuidado en el interior del baúl. Examinando retrospectivamente su vida. En su libro Cómo usar sus ojos, James Elkins, profesor y artista, habla de lo rápido que pasa el tiempo y de lo fácilmente que dejamos de prestar verdadera atención a las cosas que dan sentido a nuestra vida. Elkins habla de sus propias experiencias al contemplar un hermoso paisaje de hierba verde. Hasta que se puso a escribir sobre ese paisaje en particular, Elkins jamás le había prestado mucha atención en realidad. Elogio leído en el servicio celebrado en memoria de Marie Riedl. Se ha dicho que se conoce mejor a alguien cuando se sabe, no aquello a lo que ha tenido que dedicarse, sino lo que ha elegido hacer. Todos tenemos que trabajar para vivir. A veces elegimos nuestro trabajo sirviendo a un propósito, y lo que hacemos se convierte en un reflejo de nuestros intereses y aún de nuestra personalidad. Pero lo normal es que nuestras elecciones estén motivadas por la necesidad que tenemos de ganarnos la vida de algún modo, y que nosotros descubramos más tarde que nuestro trabajo no nos gusta, aunque ya no nos quede otro remedio que desempeñarlo. Esto supuesto, lo que elegimos permite que se nos conozca mucho mejor que lo que tenemos que hacer. Marie era bordadora de edredones. Consideraciones espirituales a propósito de una vida con sentido. Aunque la terapia de aceptación y compromiso no constituya una religión sino una forma de psicoterapia basada en hechos empíricos, hay en ella un claro componente espiritual gracias a la fe implícitamente albergada en el hecho de que acepte usted lo que no puede controlar. La oración de serenidad. Dar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí pueda, y sabiduría para entender la diferencia. En cierto sentido, esta breve oración captura la esencia de la aceptación y el compromiso. Valores, espiritualidad y el yo, como contexto.
En el capítulo segundo hablábamos de las diferencias entre el yo, como contenido, y el yo, como contexto. Cuando se adhiere al punto de vista de ese yo, se ve a sí mismo como la perspectiva desde la que observa sus pensamientos, guiones personales, escenas de terror y emociones dolorosas, en lugar de creer que es usted esas cosas. Mi conexión espiritual. En uno de sus valores espirituales y en la relación que guarda con el propósito que anima su vida. En los dos últimos capítulos ha descubierto lo importante de que sea usted capaz de marcarse metas que constituyan un fiel reflejo de sus valores. Una visión de la aceptación y la disposición a actuar. En el libro Salga de su mente y entre en su vida, Steve Hayes pone de relieve que aceptación y disposición a actuar tratan con condiciones que no son fácilmente maleables. Una mirada más detenida a la aceptación. Que acepte uno una cosa y esté dispuesto a seguir avanzando mientras convive con ella, no significa en modo alguno que la quiera. Lo único que significa es que admite usted que existe sin a la vez negarla. En la teoría y la praxis de la aceptación y disposición a actuar van unidas. La aceptación podría verla usted como algo que está relacionado con sus pensamientos, y la disposición como algo que tendría más bien que ver con el hecho de pasar usted a la acción. Disposición a renunciar a controlar las cosas. Rosas vienen a oponerse directamente a que los acepte y esté dispuesto a actuar. La radio. Piense en una enorme radio de sobremesa como las de antes. La radio es compacta, cuenta con un solo altavoz y tiene en su parte frontal dos diales que controlan la sintonización de los canales y el volumen del sonido. Aceptación, disposición a actuar y cambio. Como hemos visto ya, una de las razones principales por las que no puede usted suprimir o controlar al 100% su estrés, es el cambio. En el mismo momento en que cree usted tenerlo todo bajo control en su vida, esta cambia. Su vida y sus factores potenciales de estrés están cambiando sin cesar. La y la evitación de experiencias. Lo más probable es que haya tratado usted de disminuir su estrés evitando lugares, personas y situaciones que le resultan desagradables. De acuerdo con nuestra forma de relacionarnos con factores potenciales de estrés, en la que lo valorado es la amenaza que comportan, el desagrado que siente obedece a la amenaza, perjuicio o pérdida vinculados con esos factores y a su convicción de carecer de la capacidad necesaria para enfrentarse a ellos. Supongamos que una tarde cualquiera se encuentra muy cansado, sin ganas de hacer nada que no sea quedarse tranquilamente en casa y ver un partido por televisión. Entonces le llama a un amigo por teléfono, invitándole a colocarse con él y a salir luego los dos juntos de bares. Evitar a este amigo fumador de hierba podría ser una excelente manera de reducir su estrés esa tarde. En dos de mis libros anteriores, Enfrentándose al estrés en un mundo cambiante y 7 semanas para conquistar el estrés, así como al trabajar con clientes y alumnos, he presentado la evitación de experiencias como una estrategia que puede tener su utilidad al carearse con factores de estrés del tipo 1, cuando estos se alzan como obstáculos en la vía que le conduce a usted a la consecución de sus metas. Aumento de la atención al entorno interno. Ahora que ha empezado a ser más consciente de su entorno externo, ha llegado el momento de que desplace su foco de observación a lo que está sucediendo en su mente mientras se enfrenta a un factor potencial de estrés. Estoy convencido de que la mayor parte de nuestro estrés se origina en nuestra cabeza, es decir, en lo que nuestra mente tiene que decirnos de nuestros factores potenciales de estrés. Incluso aunque no pueda usted controlar su entorno interno, que le preste usted atención reviste una grandísima importancia si de verdad quiere aprender a gestionar su estrés. Atención formal. El entrenamiento formal de la atención implica que se practique alguna forma de meditación. Meditación de atención. La meditación de atención es una forma de meditación no centrada. Este tipo de meditación se acomoda a las mil maravillas a los propósitos de la ACT porque no gira en torno a un punto focal ni somete tampoco a ninguna clase de censura a los pensamientos, sonidos y demás estímulos que van haciendo aparición. Desde una perspectiva ACT, lo buscado en la meditación de atención no es relajarse, sino desarrollar un mayor grado de conciencia. Steve Hayes ha señalado que, entre los diversos malentendidos que suelen suscitarse a propósito de este tipo de meditación, uno de los más extendidos consiste en observarla como una técnica cuya finalidad estribaría en dejar de pensar y de tener emociones mientras se reposa en algún tipo de lugar beatífico. El estado de relajación. El estado de relajación es el polo opuesto al estado de estrés. Respiración y relajación.
Una respiración controlada, profunda y regular favorece la relajación. En cambio, una respiración rápida, poco profunda e irregular la interrumpe. Una de las mejores maneras que tiene usted de saber si está relajado consiste en fijarse en el ritmo y la profundidad de su propia respiración. Tome mentalmente nota de la profundidad, ritmo y regularidad de su respiración. Visualice una imagen de sus pulmones y su diafragma. Ahora inspire lentamente a través de su nariz y pose sus manos sobre su vientre, justo por debajo de sus costillas. Sienta cómo va hinchándose su vientre conforme su diafragma, al descender, presiona en su dirección. Al inspirar a través de su nariz, visualice cómo sus pulmones se llenan totalmente de aire, empezando por su base y siguiendo de ahí en dirección ascendente. Deje que sus costillas se expandan y que sus hombros se eleven suavemente al llenarse sus pulmones. Cuando haya llenado sus pulmones, exhale lentamente el aire por la nariz. Visualización. Como vimos ya en el primer capítulo, durante una transacción de estrés su mente evalúa si un factor potencial de estrés supone o no una amenaza. Visualización. Un día de playa. Como mejor se hacen las visualizaciones es escuchando un guión de visualización grabado. Para escuchar mi guión de visualización, un día de playa, vaya a la página web de Norbinger y haga clic sobre el enlace a este ejercicio. Cree sus propios guiones de visualización. Las personas encuentran relajantes escenas diferentes. Mi guión personal de visualización se basa en una escena de playa muy real de las Bahamas, que viví junto a mi mujer hace unos años. Era el lugar más relajante en el que había estado jamás, y todavía puedo recordarlo como si hubiera estado en el ayer mismo, en lugar de hace casi ya 3 décadas. ¿Cómo encontrar el nivel óptimo de estimulación y exigencia? Para poder hallarse verdaderamente en disposición de actuar con el fin de gestionar su estrés, es esencial que descubra usted su nivel óptimo de estimulación y exigencia. Encontrando su nivel óptimo de estimulación y exigencia. Descubrir cuántas cosas puede manejar sin verse a la vez sobrecargado por ellas define la esencia de lo que significa encontrar el nivel óptimo propio de estimulación y exigencia. Hablo de estimulación y exigencia, porque usted se dedica a llevar a cabo ambos tipos de actividades todos los días. Su jornada es una mezcla de cosas que le gusta hacer y disfruta haciendo, y de cosas que, independientemente de que le resulten tolerables o directamente desagradables, no tiene más remedio que hacer pese a que no disfrute especialmente llevándolas a cabo. Cuando encuentra su nivel óptimo de estimulación y exigencia, su cuerpo y su mente operan al máximo de su eficiencia y usted hace rendir al máximo su potencial. El único modo que tiene usted de descubrir su nivel óptimo es sobrepasarlo y darse a renglón seguido cuenta de que ha ido demasiado lejos. ¿Cómo saber que se ha llegado al nivel óptimo de estimulación y exigencia? Por desgracia, no hay ninguna tabla que pueda usted consultar para comprobar si ha alcanzado su nivel óptimo de estimulación y exigencia. En relación con este asunto me sirvo siempre de un truco con mis clientes y alumnos. Les pido que vayan a la página 865 de mi libro de texto, donde figura representada la tabla del nivel óptimo de estimulación y exigencia, y que, basándose en su edad, sexo, altura y peso, calculen dicho nivel. Lo que no les digo es que en realidad no existe tal página 865 ni tampoco tabla semejante. Son los factores que le pillan totalmente desprevenido, como cuando su empresa anuncia que traslada sus oficinas a otra ciudad. Los 3 haces del enfrentamiento con los factores de estrés. He desarrollado una fórmula sencilla pero muy efectiva para reducir los factores de estrés a la que llamo los 3 haces del enfrentamiento con ellos. Esos 3 haces son, eliminación, evitación y modificación. Eliminación significa que suprima usted por completo los factores potenciales de estrés. Evitación significa que reduzca usted a un mínimo su exposición a los mismos, y modificación que altere usted de alguna manera el modo en que se ve expuesto a sus efectos. Apliquemos esta fórmula a desentrañar el modo en que cabría hacer frente a un típico factor potencial de estrés del tipo 1, tener que circular a horas punta. Imagínese que desplazarse a su puesto de trabajo por la mañana fuese una de sus principales fuentes de estrés. Tiene usted que fichar en su oficina a las 9 de la mañana horas 5 días a la semana, y conducir su automóvil a esa hora del día le obliga a circular en mitad de una de esas horas punta. Eliminación. Podría eliminar este factor de estrés abandonando usted su empleo. ¿De verdad sabe alguien qué hora es? El significado del tiempo es relativo. Lo sé,
Sé que esta frase recuerda a una de esas típicas sandeces filosóficas que diría un profesor alejado de la realidad y encaramado a su torre de marfil. Y luego están sus padres, que viven en la ciudad, están haciéndose mayores y necesitan que se les ayude con las tareas domésticas y que les acompañen al médico. Siguiéndole la pista a su tiempo. Un diario cronológico puede ayudarle a que se haga usted una idea más precisa del modo en que emplea su tiempo y de si ello contribuye o no a que haga realidad sus objetivos. Mi diario cronológico personal. Empezando desde hoy mismo, lleve un diario de su empleo del tiempo, todos los días, durante por lo menos 4 semanas. Y así hasta completar los 24 segmentos. Aunque es posible que de entrada le parezca a usted aburrido llevar un diario como este, muy pronto descubrirá que una cosa es pensar en cómo emplea su tiempo y otra bien distinta verlo tal cual realmente es sobre el papel. Se sorprenderá del tiempo que de verdad dedica a ciertas actividades. El tiempo y la naturaleza de la planificación. En La trampa de la preocupación, el autor de este libro, Chad LeCun, describe el que sería uno de los principales componentes de la planificación, la confección de listas de acciones que luego han de llevarse sucesivamente a cabo. Como nuestra mente posee la capacidad de utilizar información procedente del pasado para hacer extrapolaciones en dirección hacia el futuro, hacer planes es uno de sus puntos fuertes. Cuando usted hace planes, se imagina cómo se desarrollarán los acontecimientos si sigue un determinado curso de acción. No tenía ni idea de que acabaría teniendo las mismas iniciales que la terapia de aceptación y compromiso. El modelo ACT es un modelo de administración del tiempo que gira en torno a la confección de listas de prioridad relacionadas con cosas que necesita o le gustaría a usted cumplir en un día dado. A cada actividad se le asigna un estatus de prioridad diferente y es llevada a cabo en función de su prioridad. La A se asigna a cosas que tienen, obligatoriamente, que hacerse hoy. Estimulación y exigencia. En el último capítulo ha aprendido usted a encontrar su nivel óptimo de estimulación y exigencia, un paso de inapreciable valor en sus esfuerzos por actuar con el fin de gestionar su estrés. Definición de agresividad, asertividad y falta de asertividad. Ser asertivo significa perseguir los propios deseos y necesidades sin infringir el derecho de los demás a perseguir los suyos. La asertividad presupone que sabe usted quién es y qué es lo que quiere y necesita para ser feliz y vivir una vida animada por un propósito. Para ser asertivo, necesita usted estar en contacto con sus valores y abrigar metas y aspiraciones. No tiene usted por qué justificar su comportamiento. Es usted una persona adulta, protegida por las leyes de su país, libre para formarse sus propias opiniones. Tiene usted derecho a estar de acuerdo en discrepar. No sabría decirle cuán enorme es la cantidad de estrés que observo en alumnos y clientes míos causada por discusiones sobre quién tendría o no razón a propósito de toda clase de asuntos. Son incontables las entradas que he podido examinar en diarios de estrés relacionadas con discusiones y peleas nacidas en un intento por convencerse a otras personas de que aceptaran las propias posturas. ¿Cómo decir que no? Busque la oportunidad de responder durante la próxima semana con una negativa a la petición que otra persona tenga que hacerle. Una forma ACT de ver la asertividad. Muchas de las demandas que ve usted planteadas a su tiempo y energías giran en torno a las necesidades de otras personas. Todo tipo de personas cuentan con que hará usted cosas por ellas todos los días. Nunca dejo de sorprenderme al examinar los diarios cronológicos y de estrés de mis clientes y alumnos, y comprobar cuán enorme es la cantidad de estrés que sufren debido a estos motivos. Guiones tontos y obsoletos. Atrás y revise el álbum de recortes que hizo en el capítulo 2. Voces graciosas. A las fotocopias ampliadas de las fotografías que acaba usted de hacer en el ejercicio anterior y escoja 5 de ellas. El juego de la culpabilidad. Hemos insistido varias veces en este libro en que la aceptación es uno de los principales componentes de la ACT. En ninguna otra ocasión sería ella más importante que al aceptar usted sus sentimientos y responsabilizarse de ellos. Uso de la primera persona para asumir responsabilidades. Si se siente estresado por lo que considera como un comportamiento verbal o físico agresivo por parte de otra persona, es responsabilidad suya llamarle la atención por ello. El que tiene un problema es usted. Usted es quien se siente molesto, no ella. Vivir la vida a la que concede valor siendo asertivo. A lo largo de este libro, se ha pasado usted un montón de tiempo pensando en sus valores y en las metas que se ha marcado. Actuando para gestionar su estrés.
Ahora que hemos llegado al último capítulo de este libro, espero que haya tomado conciencia, entre otras cosas, de lo importantísimos que son sus valores. Acepte su estrés. Es usted hoy una persona diferente de la que tomó por primera vez en sus manos este libro. Ponga en claro sus valores. La aplicación de los principios de la ACT a la gestión de su estrés empieza poniendo usted en claro lo que valora en la vida. He aquí el duro trabajo de introspección que la mayor parte de las personas prefieren ahorrarse. Señálele un rumbo a su vida. Que tenga usted claro sus valores le conducirá directamente a que se fije metas y objetivos en su vida. Me gusta pensar en este hecho como si equivaliera a señalarle a esta un rumbo. Esté dispuesto a seguir adelante mientras convive con su estrés. Una vez de que haya señalado usted un rumbo a su vida, tiene que empezar a moverse. Que se encontrará con factores de estrés a lo largo del camino, lo sabe muy bien. Vigile su afán de control. Dejar de controlar las cosas da miedo. Presupone que tenga usted fe en que su estrés irá a mejor si acepta usted sus factores estresantes y renuncia a intentar controlarlos. Estoy seguro de que la primera vez que leyó esta frase en este libro se sintió escéptico, por no decir algo peor. Parece oler las rosas, estése más atento. La atención viene siendo un leitmotiv de este libro desde el principio y es uno de los componentes más importantes en la gestión de su estrés. Tome distancia cuando se quede bloqueado. Tal vez en ninguna otra ocasión estaría más claro en qué consiste aplicar los principios de la ACT a la gestión del estrés que cuando se examina el concepto de desbloqueo. Sea fiel a su nivel óptimo de estimulación y exigencia. Solo usted sabe qué nivel y qué tipo de estimulación y exigencia necesita para disfrutar de su vida y alcanzar su máximo nivel de rendimiento. Desestrésese mediante la relajación. Si se toma usted en serio la gestión ACT de su estrés, convertirá la práctica de la relajación en una prioridad y un elemento recurrente de su estilo de vida. No deje nunca de aprender. Aplicar los principios de la ACT a la gestión del estrés es un compromiso a perpetuidad. Si pone usted en práctica las estrategias y recursos descritos en este libro, a cada día que pase debería resultarle más fácil aprender a gestionar su estrés. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com